La lluvia golpeaba con furia el cristal de la capilla, como si el mismo cielo llorara su partida. Dentro, un ataúd blanco reposaba en silencio, rodeado por coronas marchitas cuyo perfume se desvanecía. Un millonario, con los ojos rojos de tanto llorar y el rostro marcado por el cansancio, apretaba los puños con impotencia. Y entonces, un niño de apenas 10 años, con la voz quebrada y el rostro pálido, susurró: «Ella aún está viva». La tarde caía gris sobre la mansión de mármol, y el eco de las campanas resonaba en el aire húmedo. Dentro de la capilla, el aroma a incienso y flores frescas chocaba con el olor denso de la tristeza. Los invitados murmuraban en voz baja, evitando mirar directamente al millonario. Él, con traje negro impecable, mantenía la vista fija en el ataúd blanco, como si en cualquier momento su hija pudiera abrir los ojos. La madera brillante reflejaba las velas encendidas, creando destellos que parecían ilusiones. El murmullo de la lluvia golpeando el techo se mezclaba con los sollozos contenidos. De pronto, la puerta lateral se abrió suavemente, dejando entrar un soplo de aire frío. Un niño, empapado, con ropa gastada y cabello pegado al rostro, dio un paso adentro. Su mirada no era de miedo, sino de certeza. Avanzó lentamente ignorando las miradas desconcertadas. Se detuvo frente al ataúd, respiró hondo y dijo: «Ella aún está viva». Un silencio pesado cayó sobre todos. La penumbra se intensificaba con cada relámpago que iluminaba los vitrales de la capilla. El millonario giró la cabeza lentamente hacia el niño, con el ceño fruncido. Los invitados intercambiaban miradas, algunos con compasión, otros con incomodidad. «¿Qué dijiste?», preguntó el hombre con una voz grave que ocultaba rabia y dolor. El niño levantó la barbilla sin titubear. «Puedo traerla de vuelta, pero necesito intentarlo ahora». Una risa amarga escapó de los labios del millonario, como si hubiera escuchado la locura más absurda. Sus manos temblaban, pero no sabía si era por ira o por miedo a creer. El niño, en cambio, permanecía inmóvil, como si el tiempo no lo afectara. Afuera, el viento silbaba contra las paredes de piedra. «Si la traes de vuelta, mi fortuna será tuya», dijo finalmente el hombre, pronunciando cada palabra como un desafío. Un suspiro colectivo recorrió la sala. El niño solo asintió. El viento se colaba por las rendijas de la puerta, moviendo suavemente las velas y proyectando sombras inquietas sobre las paredes. El niño se acercó al ataúd, y con una mano temblorosa acarició la madera blanca. El millonario lo observaba, intentando descifrar si estaba frente a un charlatán o un prodigio. Un murmullo recorrió la capilla cuando el niño cerró los ojos, y susurró algo apenas audible. No eran palabras conocidas, sonaban antiguas, como un rezo olvidado. El silencio se volvió tan denso que incluso la lluvia pareció detenerse. El millonario dio un paso hacia adelante, dominado por una mezcla de esperanza y miedo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con voz tensa. El niño no respondió. Sus dedos trazaban círculos lentos sobre la madera. Un olor extraño, como a tierra mojada recién removida, comenzó a llenar el aire. La madre de la niña, destrozada, apretó un pañuelo contra su boca. Nadie se movía. La luz de un relámpago entró por los vitrales, bañando el ataúd en un resplandor momentáneo. El niño abrió los ojos, y en su mirada había algo imposible de describir. Ni miedo, ni inocencia, sino certeza absoluta. «Necesito que todos se alejen», dijo con voz firme, rompiendo el hechizo del silencio. Algunos dudaron, otros retrocedieron sin comprender. El millonario, con el corazón golpeando en su pecho, hizo un gesto para que obedecieran. El niño colocó ambas manos sobre la tapa y comenzó a presionar lentamente. Un crujido de madera contestó a su fuerza, como si algo desde dentro empujara también. Un escalofrío recorrió a todos. Afuera, el trueno retumbó como un cañón. «Esto no es posible», murmuró uno de los presentes, mientras la madre de la niña rompía a llorar de nuevo. El millonario apretaba los dientes. Y entonces, un sonido, suave, casi imperceptible, un golpe desde dentro del ataúd. El aire se volvió irrespirable, cargado de un calor súbito como si algo invisible se hubiera encendido. El millonario sintió que las piernas le flaqueaban, pero no apartó la vista. El niño se inclinó y susurró de nuevo, esta vez más rápido, como si el tiempo fuera su enemigo. Un segundo golpe, más fuerte, hizo que varios retrocedieran asustados. La madera crujía. «Abre la tapa», gritó el millonario, con voz quebrada. El niño levantó la vista y asintió. Con un esfuerzo sorprendente para su pequeño cuerpo, empujó la tapa hasta que se abrió lentamente.
Un olor frío y dulce escapó de dentro. El millonario sintió que el mundo se detenía. Entre flores marchitas y telas blancas, un pequeño movimiento, una mano, débil, temblorosa, pero viva. El millonario cayó de rodillas. La madre soltó un grito ahogado. El niño sonrió apenas. «Te lo dije», murmuró. El amanecer comenzaba a asomar en el horizonte, tiñendo de naranja las nubes cargadas de lluvia. Dentro de la capilla, todos contenían el aliento mientras la niña parpadeaba lentamente. Sus labios buscaban aire, y el niño la ayudaba a incorporarse. El millonario, con lágrimas cayendo sin control, tomó la mano de su hija. Estaba tibia. «Papá», susurró ella, con voz apenas audible. Un suspiro colectivo llenó el lugar. La madre la abrazó con fuerza, como si nunca más fuera a soltarla. El millonario levantó la vista hacia el niño. «No sé quién eres, ni cómo lo hiciste, pero tu palabra vale más que cualquier cosa que tenga», dijo con voz firme. Afuera, el canto de un pájaro rompió la tensión, como si la vida misma celebrara aquel milagro. El niño solo bajó la cabeza, humilde. El interior de la mansión parecía diferente esa mañana. La luz que entraba por los ventanales iluminaba motas de polvo que bailaban en el aire. El millonario había ordenado preparar un desayuno abundante, pero el niño apenas probó un pan. Se sentía fuera de lugar, como si la opulencia no le perteneciera. El millonario lo observaba en silencio, reconociendo en él algo que el dinero no podía comprar: dignidad. «Prometí mi fortuna», dijo finalmente, dejando un sobre grueso sobre la mesa. El niño lo miró y negó con la cabeza. «No quiero su dinero», respondió con suavidad. La sorpresa fue general. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó el millonario intrigado. El niño bajó la vista al plato y susurró: «Que nunca la olviden y que vivan de verdad». El silencio volvió a llenar la sala. Esa tarde, el sol filtraba su luz dorada entre los árboles del jardín, pintando el césped con sombras largas. El niño caminaba junto al millonario, mientras la niña jugaba descalza, riendo por primera vez en mucho tiempo. «Noentiendo cómo», dijo el hombre, rompiendo el silencio. «Algunas cosas no se entienden, se sienten», respondió el niño mirando el cielo. El millonario sintió un nudo en la garganta. En su mundo, todo tenía un precio, hasta ese día. «Si algún día necesitas algo, búscame», dijo con sinceridad. El niño asintió, pero en sus ojos había un adiós implícito. Se sentó en la hierba, cerró los ojos y dejó que el viento le despeinara el cabello. La niña corrió hacia él y le entregó una flor. «Para que no me olvides», dijo. Él sonrió. «Jamás lo haré». La noche cayó sobre la ciudad, y las luces de la mansión brillaban como faros en la oscuridad. El millonario se asomó a su balcón, con una copa de vino intacta en la mano. Abajo vio al niño salir por el portón, con paso tranquilo. Nadie intentó detenerlo, algo en su interior le decía que no debía retenerlo. Lo vio alejarse por el camino de piedra, hasta perderse en la penumbra. La brisa nocturna trajo un aroma familiar, el de la tierra mojada que había sentido en la capilla. Se estremeció, cerró los ojos y respiró hondo, sabiendo que algo más grande que él había tocado su vida. Semanas después, el millonario recorría un mercado popular, algo que no hacía desde su juventud. El alboroto, el olor a pan recién horneado y las risas de los niños lo envolvieron en una nostalgia inesperada. Entre los puestos creyó ver una figura familiar, un niño, vendiendo flores con una sonrisa limpia. Se acercó, pero cuando llegó al lugar, ya no estaba. Solo quedaba una pequeña margarita sobre la mesa. La tomó entre sus dedos, sintiendo un calor inexplicable. La guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, como un recordatorio silencioso. La primavera llenaba de color los jardines de la mansión. La niña, recuperada, corría detrás de mariposas mientras su madre la observaba desde la terraza. El millonario estaba sentado, escribiendo una carta. No era para nadie en particular, pero sentía que debía dejar constancia de lo vivido. A veces, lo más valioso no se compra, se recibe como un regalo. Anotó, miró hacia el horizonte y sonrió. Desde aquel día, había cambiado su manera de hacer negocios. Menos contratos fríos, más proyectos para ayudar a quienes no tenían nada. En una mañana luminosa, con el aroma a café llenando el comedor, el millonario colocó un sobre sellado en una caja fuerte. Dentro, no había dinero, sino una carta dirigida al niño de la capilla. Nadie más sabía de su existencia. Era su forma de asegurarse de que, si alguna vez regresaba, encontraría algo más valioso que una fortuna: gratitud eterna. El otoño llegó.
pintando de rojo y oro las hojas de los árboles. El millonario paseaba por el bosque cercano a su mansión, acompañado de su hija. Ella recogía hojas y las guardaba en un cuaderno. ¿Por qué guardas hojas secas?, preguntó él. Porque me recuerdan que incluso cuando algo parece terminado, puede seguir siendo hermoso, respondió ella. Él sonrió, reconociendo en sus palabras la misma lección que el niño le había dado. Una noche fría, mientras la familia cenaba junto a la chimenea, la niña preguntó: «Papá, ¿dónde está el niño que me salvó?». El silencio cayó sobre la mesa. El millonario la miró a los ojos y respondió: «En algún lugar, haciendo que otra persona vuelva a vivir». Ella sonrió, como si entendiera más de lo que parecía. Hay personas que llegan a tu vida solo una vez, y lo cambian todo. A veces, la riqueza más grande no es lo que posees, sino lo que devuelves. Un milagro no siempre tiene explicación, pero siempre deja huella. La vida es frágil y hermosa, y cuando alguien te la devuelve, te enseña que no hay fortuna suficiente para pagarla, porque el verdadero valor no está en lo que acumulas, sino en lo que inspiras. Ese niño se fue, pero dejó un legado eterno, uno que viviría en cada latido de quienes presenciaron aquel día.